¿qué pretendemos estudiar? Pues si bien ya hemos visto que es posible almacenar cierta información en variables, ¿sí? Que pueden ser de tipo booleano, entero, double, float, ¿sí? Es tipo string. Sin embargo, ya hemos visto que en algunos ejercicios se hace necesario eh, intentar almacenar una gran cantidad de datos. Pero claro, si deseo almacenar una gran cantidad de datos, en primera instancia tendré que declarar una gran cantidad de variables también, porque en cada una de las variables se almacena un dato. ¿Sí? Pues entonces en esta tercera unidad lo que vamos a hacer es introducir un nuevo tipo de objeto, ¿sí? Dentro del lenguaje C++. Así vamos a introducir lo que se conocen como estructuras. Dentro de las estructuras que tenemos, pues vectores, tenemos matrices, que van a ser los más comunes, los objetos más comunes. Y en el caso de vectores, pues creo que ya todos tienen una idea a partir del curso de álgebra lineal, ¿sí? En donde el vector pues, es una estructura unidimensional que almacena una secuencia de datos. Ahora, lo que hay que tener muy en cuenta es que los datos que se almacenan dentro de un vector deben ser del mismo tipo. Pensemos, o bien todos números enteros, ¿sí? O números reales. Claro, alguien dirá, ¿y qué sucede si tengo un vector de números reales? ¿Allí puedo guardar un entero? Sí, sí lo pueden hacer. ¿Por qué razón? Hay que tener en cuenta la jerarquía que existe entre los tipos de datos. Sabemos que los enteros están contenidos en los reales, entonces todo entero puede ser visto como un número real. Por tanto, un entero puede ser almacenado sin ningún problema en un vector de reales, de números reales. ¿Ya? ¿Qué sucede cuando intentamos hacer esas mezclas un poco extrañas? Pensemos, dentro de un vector, almacenar enteros y almacenar un objeto de tipo carácter. Entonces, ahí hay que tener en cuenta también la jerarquía. Sabemos que el tipo carácter tiene una jerarquía superior al tipo entero, de manera que todos los números, ¿sí? O los valores numéricos se van a convertir en texto. Entonces, en lugar de, por ejemplo, almacenar el número 2, se podría almacenar el 2 como texto. Claro, ¿cómo almacena el 2 como texto? Pues internamente el programa va a tomar al 2 y lo va a colocar entre comillas. ¿Sí? Entonces, si en algún momento se intenta tomar ese valor y realizar alguna operación, no se va a poder. ¿Sí? Esto ya lo iremos viendo con algunos de los ejercicios que revisaremos más adelante. Pues hay que tener en cuenta entonces que dentro de un vector se van a almacenar, por lo general, datos del mismo tipo. ¿Ya? Los elementos de un vector se hallan en zonas contiguas de memoria. ¿De esto de qué va? Pues recordemos que ya les había comentado que cuando se declaraba una variable, en el fondo lo que se hacía era reservar un espacio dentro de la memoria del computador. ¿Sí? Pensemos en una especie de campo abierto. Pues al momento que declaro una variable, simplemente dentro de ese espacio, pues marco la zona en la que se va a almacenar, ¿sí? Un valor. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede cuando tengo un vector? Pues voy reservando un espacio mayor, ¿sí? Para que todos los elementos se encuentren en zonas contiguas, ¿sí? Se encuentren juntos, uno, ¿sí? Seguido del resto de elementos del vector. ¿Ya? Y además, la ventaja de hacer uso de los vectores es que se va a poder acceder a ellos de manera directa, mediante la utilización de un índice. Pues, si tenemos un vector, que en principio lo denotamos con la letra V, o le etiquetamos al vector con la letra V, ¿sí? Cuya longitud va a ser igual a 6, ¿sí? Pues podemos acceder a cada uno de los elementos simplemente enumerando el elemento que deseamos acceder. Algo que hay que tener muy en cuenta en C++, pues los vectores, ¿sí? Se empiezan a enumerar, los elementos de los vectores se empiezan a enumerar desde el número 0. ¿Sí? El conteo empieza desde 0. Entonces, en este caso, tengo 6 vectores. Si quiero acceder al primer elemento, pues ese primer elemento ocupa la posición 0. El segundo elemento ocupará la posición 1. El último elemento la posición 5. ¿Ya?
Perdón. ¿Cómo define un vector en C++? Pues es muy simple. Lo primero que se hace es declarar el tipo de vector. ¿Sí? El tipo, pues, un vector de tipo booleano, de tipo entero, de tipo string, float, double. A continuación, colocamos el nombre o la etiqueta que le asignamos a ese vector. Seguido, entre corchetes, pues debemos establecer la longitud o tamaño del vector. ¿Ya? Esto es muy importante. Dice, bueno, aquí ya tenemos el detalle. Tipo, nombre y tamaño ya indicado. El tipo que va a predominar dentro de los elementos, el nombre y el tamaño. Entonces aquí la advertencia nuevamente en C++, los índices de los vectores empiezan en 0. ¿Cómo puedo acceder a los elementos? Pues para acceder a los elementos de un vector, simplemente voy a utilizar el nombre del vector. Entre corchetes voy a colocar la posición que ocupa el elemento que deseo, ¿sí?, revisar. O bien deseo extraer el valor que se encuentra en esa posición. ¿Ya? Vamos con el ejemplo 1. En este ejemplo 1 dice lo siguiente. En el siguiente programa se crean 3 vectores que almacenan distintos tipos de valores y cuyas longitudes son igual a 5. Pues bien, bueno, aquí hacemos uso de la librería UString, CMAT. El primer vector, ¿sí?, que generamos, pues es para almacenar datos enteros. De ahí en la línea 7, fíjense el tipo. Se inicia pues definiendo un vector de enteros. La etiqueta que se coloca, en este caso la etiqueta es enteros. ¿Qué longitud va a tener? Pues 5. Luego, el punto y coma. ¿Con esto qué es lo que hemos hecho? Hemos reservado espacio en la memoria, ¿sí?, para almacenar 5 elementos en zonas contiguas, ¿sí?, o en zonas juntas. Luego, si deseo generar un vector para almacenar reales, y esto va a depender, recuerden, pues, de la precisión que al final se busque para los reales que se desea almacenar, o bien podrían utilizar un tipo float o un tipo double, ¿ya? En este caso se hace uso del tipo float. La etiqueta que se asigna a reales. La longitud, 5. ¿Sí? Luego, deseo generar un tercer vector para almacenar caracteres. ¿Sí? Entonces recurro al tipo string. ¿Ya? El nombre que se le asigna, carácter, la longitud, 5. Pues fíjense, mediante estas 3 líneas he logrado generar 3 vectores. Declarar los vectores. Entonces, de momento tengo declarados los espacios o reservado los espacios. Sin embargo, no he colocado aún nada en esas posiciones que se encuentran reservadas. ¿Ya? Pues podría ir visitando cada una de esas posiciones y podría en primera instancia interesarme en analizar qué se encuentra depositado en cada una de esas posiciones. Entonces, en el caso del vector de enteros, recordemos que tiene una longitud de 5, mediante una sentencia repetitiva de tipo for, yo podría ir visitando cada una de las posiciones de este vector. Para ello, ¿sí?, utilizo un índice que se inicializa en 1, ¿sí?, y pues que irá tomando valores hasta el número 4, ¿sí?, valores de 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? ¿Qué es lo que pretendo hacer en la línea 15? Pues imprimir lo que se encuentra en esa posición. Fíjense, estoy accediendo al vector enteros, estoy accediendo a la posición iésima. Entonces, al final, extraigo lo que se encuentra almacenado allí. ¿Ya? Voy a regalar 30 segundos hasta tomar ese código que lo tengo por acá para no tener que copiar todo nuevamente. ¿Ya? Tienen 10 segunditos, por favor. A ver. Ya, entonces, ahora sí. Esto lo podemos ejecutar. Nos marcamos el tipo del lenguaje, C++, y mostramos. Claro, lo primero que debe llamarnos la atención es lo siguiente.
Lo único que hacemos en la línea 14, 15 y 16 es acceder al vector que fue definido en la línea 7, al vector de enteros. Y le hemos pedido, pues, a esta sentencia repetitiva, ¿sí?, que vaya imprimiendo los valores almacenados en esas posiciones del vector. Pues llama la atención que aparezcan, ¿sí?, valores, algunos valores distintos de 0. Claro, como el primero, fíjense, en este caso, 6.295.016. En ningún momento ingresamos ese valor dentro de dicha posición. Tampoco el tercer valor, y tampoco el último de los valores. ¿Ya? Podríamos ejecutar nuevamente y ver qué sucede. ¿Sí? Pues fíjense, tengo aquí nuevamente 3 valores distintos de 0. Podemos pensar, si ejecuto esto nuevamente, ¿será que cambia en algo? Ejecutamos, al parecer el último elemento, el quinto, sí está tomando valores distintos en cada ejecución. Entonces, algo a tener en cuenta es lo siguiente, que si generamos el vector, ¿sí?, en principio no hemos colocado nada. Como no hemos colocado nada, C++, más que nada el compilador, ¿sí?, por alguna razón coloca valores que el usuario ha ingresado en ciertas posiciones. ¿Sí? Entonces, de allí la importancia que cuando se generen vectores, también se inicialicen sus valores. Porque claro, si en este momento procedo a sumar, pensemos, también puedo llevar a cabo la suma de todos los valores almacenados en el vector. Para ello puedo crearme una variable de tipo entero, suma, la cual la inicializo en 0, y dentro de mi sentencia for, lo que voy a hacer es en suma almacenar pues cada una de las posiciones que se encuentran dentro de este vector y luego pedir que me muestre el resultado. Resultado suma. Pues si esto ejecuto, miren lo que aparece. Bueno, aquí voy a darle un salto de línea para que esto se vea mejor. Si no, todo en una línea no queda bien. Pues miren lo que sucede. Si sumo los elementos que se encuentran en ese vector, me da un resultado de menos 599.138, pero en ningún momento ingresé ningún valor. ¿Ah? Entonces, claro, esto ocurre por lo que les he indicado. El compilador, por alguna razón, inicializa alguna de las posiciones del vector, sin que el usuario lo haya solicitado. Entonces, hay que tener cuidado cuando se declara y de manera inmediata se intenta acceder a esas posiciones del vector y más que nada tomar esos valores. ¿Sí? Pues bien, con esto hemos logrado acceder al primer vector. Ahora, yo podría solicitar al usuario que ingrese valores y esos valores irlos almacenando en este vector. Claro que sí. Para ello, ¿sí?, podríamos hacer lo siguiente. Podría mostrar en pantalla un mensaje al usuario y decirle ingrese 5 valores enteros. ¿Ya? ¿Cómo procedo a leer cada uno de esos valores? Pues recordemos que para leer un valor desde el teclado utilizo el comando cin. Claro. Y ahora, el valor que recibo, ¿dónde lo asigno? Lo voy a asignar al vector de enteros, al vector enteros en la posición yésima. De manera que si el usuario ingresa un primer valor, ¿en qué elemento se colocaría? ¿O qué elemento estaría ingresando? El primer elemento del vector enteros, en la posición 0. ¿Sí? Luego el for tomará el valor de 1, con lo cual me pedirá nuevamente que se ingrese un entero. Ese entero se colocará en la segunda posición. ¿Ya? Claro, a la vez que voy ingresando podría ir sumando, por ejemplo. Aquí nuevamente voy a recurrir a la variable suma.
En este caso, en suma, se va a ir colocando el entero de la posición yésima. Y luego procedo a mostrar el resultado de la suma. Veamos la diferencia con este código. Y se ingrese 5 valores. Entonces, voy a ingresar estos valores. Por ejemplo, el 12, el 6, el 9, 24, el 8. ¿Ya? Es lo que aparece. Resultado de la suma, 59. ¿Dónde se han almacenado todos estos valores? Pues estos 5 valores se han almacenado en el vector de enteros, que tenía longitud 5. Claro, alguien dirá, ¿y puedo ingresar una mayor cantidad de valores? Pues no. ¿Por qué razón? Porque ya se estableció su longitud al momento que se definió el vector. ¿Sí? Entonces es muy importante tener en cuenta la longitud del vector. ¿Sí? Porque podremos hacer uso únicamente de esas posiciones que han sido definidas. ¿Ya? ¿Cómo puedo mostrar el vector? ¿Puedo mostrar el vector? Claro que sí. Puedo mostrar posteriormente el vector. La ventaja es que está almacenado, con lo cual pues, puedo acceder a dichos elementos en cualquier instante. Entonces voy a hacer lo siguiente aquí. Vector ingresado. Y a continuación vamos a imprimir. ¿Sí? Vamos a imprimir cada una de las posiciones de este vector. Entonces ingresen los 5 valores. Son el 23, el 51, el 9, el 15 y el 27. Fíjense. La suma, 125. Y el vector ingresado me muestra a continuación, en el mismo orden que se ingresaron los valores. ¿Ya? ¿Puedo mostrar al vector en el orden inverso? Claro que puedo. ¿Sí? Sería simplemente un manejo, tener un dominio sobre el manejo de las posiciones del vector. Si lo que intento es mostrar, en este caso, en primera instancia el último de los elementos ingresados y en última instancia el primer valor ingresado, pues eso lo podría controlar desde el for. ¿Sí? Entonces, ya miren, vas a imprimir. Una posibilidad sería hacer lo siguiente. 5 menos i, si vas a mostrarme la posición 5 menos i, entonces cuando i tome el valor de 0, me estaría mostrando, no quiero, tendría que ser 4, perdón, 4 menos i, porque no hay quinta posición. Recuerden que hay 5 elementos, pero el primer elemento ocupa la posición 0, ¿sí? Entonces tendría 0, 1, 2, 3 y 4 posiciones. Entonces, en este caso, sería muéstrame la posición 4 menos i, ¿sí? Cuando i toma el valor de 0, muestra esa cuarta posición que corresponde al quinto elemento. Cuando i toma el valor de 1, muestra la tercera posición que corresponde al cuarto elemento. ¿Sí? Y claro, en algún momento i tomará el valor como máximo de 4. 4 menos 4, 0. En ese caso me mostrará, ¿sí?, el primer elemento. Esa sería una posibilidad. Lo podemos ver a continuación. 2, 7, 12, 89, 36. Bien. Vector ingresado, claro. Puedo mostrar en sentido inverso el vector, ¿no? 36, 89, 12, 7 y 2. ¿Es la única posibilidad? No, no es la única posibilidad. La otra posibilidad, pues, dirigirme a controlar al índice. Entonces, mira, vas a tomar valores desde igual a 1. En cada ejecución vas a ir restando una unidad. Entonces, en lugar de incrementar, voy a restar. Y pues esto lo vas a hacer siempre y cuando i sea mayor o igual a 0. ¿Ya? Entonces ejecutamos. Ingresamos nuevamente el valor 2, 67, 15, 7, 39. Uy, estoy accediendo a una posición que no corresponde, entonces, perdón, aquí sería solo mayor a 0. Sí, debería ser solo mayor a 0, porque estoy accediendo a una posición. Fíjense aquí, algo que puede suceder es que accedan a una posición que no corresponda a la del vector y por tanto aparezca un vector, un número, un dato
¿sí? Distinto a los ingresados. En este caso, 32.521. ¿Por qué razón sucedió aquello? Porque estaba accediendo a una posición, ¿sí? Que no formaba parte del vector. Y esto, pues por la condición que había colocado mayor o igual. En este caso, 45, 12, 72, 43, 9. ¿Sí? A ver qué pasó aquí. Nuevamente estoy haciendo una posición. Ah, ya sé. Perdón, aquí. El problema era acá. Desde igual a 4, no a 5. Miren, esto es lo que hay que controlar. Y bueno, suele suceder, pero ya uno poco a poco va tomando dominio de esto, ¿no? Claro, si el índice lo inicializo en 5, como hace rato, estaría buscando un sexto elemento, pero ese sexto elemento no existe. ¿Sí? Claro, aquí habría que iniciarlo en 4. Quiere decir mayor o igual. Ahí sí tiene sentido. Veámoslo ahí. Usamos nuevamente 23, 56, 11, 78, 48. No, 49. Bien. 49, 78, 11, 56, 23. ¿Ya? Hemos podido, simplemente manipulando los índices, imprimir el vector, ¿sí? Desde la última posición hacia la primera. ¿Ya? Hasta ahí no sé si tengan alguna duda. Entonces, hemos visto cómo declarar los vectores, también cómo se pueden ingresarse o cómo se puede ingresar valores en cada una de las posiciones del vector, realizar operaciones con esos elementos, como en este caso la suma, ¿sí? Y luego pues, simplemente mostrar el vector. Hasta ahí, Esteban, cuéntame, ¿qué duda tienes? Sí, Inge, buenas tardes. Mi Hola. duda era el por qué en el último for Ujú. está un mayor igual a 0 y no simplemente un mayor a 0. Bueno, esto es por la condición, porque en teoría podrías acceder a la posición 0, ¿sí? Recordemos que nuestro vector entero, digamos, nuestro vector entero, esto es una especie de esquema, nuestro vector entero tiene la posición 0, ¿sí? Ahí almacena algo. Luego, en la posición 1 también almacena algo. En la posición 2, luego en la posición 3 y en la posición 4. Así como están enumeradas cada una de las posiciones del vector. Entonces, claro, debes acceder a la posición 0. Si tú aquí colocas únicamente i mayor a 0, pues no podrías visitar esta primera posición. ¿Sí? Estarías visitando desde el segundo elemento y en el primero. ¿Sí? Es por lo que los índices se manejan desde 0. Esa sería la razón por la que se incluye el mayor igual. Gracias, Inge. ¿Ya? Pues bien, continuemos. Si no hay más dudas. Luego dice, el tamaño y longitud de un vector debe expresarse mediante una expresión constante de tipo entero. Claro, la longitud de un vector necesariamente debe corresponder a un número entero. O sea, no podemos tener un vector cuya longitud sea igual a un número decimal, 6.5 de longitud. Se almacena 6 datos y medio dato de otro. No, no es posible. ¿Sí? Siempre números enteros. ¿Ya? Dice, es válido definir el tamaño de un vector a partir de una variable ingresada por el usuario. Sin embargo, el usuario debe cerciorarse que en primera instancia se ingrese el valor para dicha variable antes de crear el vector. ¿Sí? Claro. Muchas veces en los programas que se generan, a priori se desconoce la longitud del vector, ¿sí? Necesario para llevar a cabo una rutina. Pensemos, digo, voy a programar algo para almacenar los valores que ingrese el usuario y luego calcule la suma, el máximo y el mínimo. Sí, pero va a depender mucho si un usuario desea ingresar 20 valores, como otro usuario puede ingresar 30, 100, 1000, 5, 20. Sí, a priori desconoceríamos la cantidad de elementos que podría ingresar el usuario. Entonces, para declarar los vectores se suele utilizar variables, ¿sí? Pero hay que cerciorarse que estas variables
que al final van a representar la longitud del vector, ¿sí?, se encuentren definidas antes de la declaración del vector. Entonces, en esta primera parte, vemos, dice código no válido. Vamos a centrarnos en estas tres primeras líneas. Se declara una variable x, ¿sí?, de tipo entero, ¿ya? Y luego se declara un vector para almacenar datos reales cuya longitud va a estar dada por la variable x, ¿sí? Entonces, este código no sirve porque x no está definida justo antes de la declaración del vector. Claro, como simplemente se ha declarado el vector, pero no se ha inicializado, x carece de un valor, ¿sí? Y como x carece de un valor, pues no se podría declarar el vector en esa tercera línea. ¿Qué es lo que se esperaría? ¿Qué es lo que se esperaría ya con un código válido? Pues, en primera instancia, que se declare el vector, perdón, la variable, que se declare la variable, ¿ya? Luego, se solicite al usuario que ingrese el valor de dicha variable, que ingrese el valor entero, y una vez que ya x tiene almacenado un valor entero, pues ese valor entero sirva para la declaración del vector, ¿sí?, para almacenar datos reales. Eso es lo que se esperaría. Entonces, lo primero, ¿sí?, no va a servir, claro, va a lanzar errores y suele ser muy común en los primeros ejercicios que realizan los estudiantes. Claro, declaran las variables, pero no inicializan. Y luego dicen, mi programa no funciona. Claro que no funciona porque el vector al final desconoce qué longitud va a tener. ¿Sí? Vamos analizando el siguiente ejemplo. Dice, el siguiente programa muestra la creación de un vector cuya longitud es ingresada por el usuario. ¿Ya? Entonces, a ver, voy a copiar este código y lo revisamos mejor en el online GDB. Listo. Pues bien, arrancamos este programa declarando dos variables enteras, en este caso n y dato, son variables enteras. Posteriormente, le pedimos al usuario, mediante un mensaje, que ingrese la longitud del vector. Esa longitud del vector se va a almacenar en n, ¿sí? Y luego creamos el vector de longitud n, ¿sí? ¿Este vector qué va a almacenar? Pues va a almacenar datos enteros. Es lo que dice la línea 9. ¿Sí? Pues bien, una vez que se ingrese la longitud del vector, ya podré ingresar los elementos de este vector. La idea es que el usuario vaya ingresando cada uno de los datos, ¿sí? ¿En dónde voy a almacenar esos datos? Pues en el vector. Fíjense, la línea 14, la que se encarga en ir almacenando, ¿sí?, cada dato que ingrese el usuario en la posición IS. ¿Desde qué posición? Pues desde la posición 0. ¿Sí? Y esto lo controla el índice que se encuentra en la sentencia for. ¿Ya? Pues bien, luego puedo mostrar, en este caso, imprimir el vector. Claro, puedo imprimir el vector, para ello recurro nuevamente a una sentencia repetitiva for y mediante el índice i nuevamente voy visitando cada una de las posiciones. ¿Ya? Claro, ¿qué más puedo hacer? Puedo hacer una gran cantidad de operaciones. Podría intentar identificar cuál es el mínimo y cuál es el máximo de los elementos que ingresa el usuario. Para ello, esta variable dato al parecer aquí no sirve para nada. Podría definir min, ¿sí?, con un valor muy grande, pensemos 9.999, mientras que la variable máximo, max, con un valor muy pequeño, menos 9.999. ¿Ya? ¿Y por qué inicializo con esos valores? Primero, el usuario va a ingresar valores enteros. ¿Ya? En principio diría, va a ingresar valores enteros, ¿sí?, no muy grandes, pensemos.
no sé, en un rango de menos 1000 a 1000. Entonces tiene sentido que el mínimo lo inicialice con un valor muy grande. ¿Por qué razón? Porque cuando el usuario ingresa el primer valor, pues ese primer valor lo voy a comparar con este valor con el que inicializado esta variable. Si el valor que el usuario ingresado es menor, pues actualizaré el valor del mínimo. Lo mismo realizaré con el máximo. ¿Ya? Entonces, en primera instancia va ingresando los valores y puedo ir aprovechando y comparando. ¿Sí? Entonces digo, min es mayor al dato que se almacena en la posición y-ésima. No, perdón, a ver. Sí, o dicho de otra forma, el valor que ingresa el usuario es menor al valor que de momento tengo como mínimo, pues en el caso que sí, si cumpla esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Actualizar el valor de mínimo. ¿Sí? Caso contrario, no hago nada. Claro, si el valor que ingresa el usuario es mayor al valor que en principio lo tengo declarado como mínimo, pues el mínimo se va a mantener, por tanto no realizo ninguna actualización. Algo similar podría realizar para el máximo. Termino. Si el máximo, ¿ya?, es menor al valor ingresado por el usuario, ¿ya?, es decir, el valor ingresado por el usuario es mayor al que de momento tengo registrado como máximo, pues entonces el máximo tendrá que tomar justamente este valor mayor. ¿Ya? Y una vez que voy realizando esta operación, ¿sí?, de ir ingresando los valores, a la vez voy comparándolos. ¿Sí? Con lo cual luego podría mostrar en pantalla valor mínimo ingresado. Imprimo min. Y algo similar podría realizar para el valor máximo ingresado. ¿Ya? Y esto lo voy a comentar de momento, ¿sí? Todavía no vamos a mostrar esta parte de la impresión del vector. Lo ejecutamos, entonces esperaría que en primera instancia me pida la longitud del vector. Digo, mira, voy a ingresar 12 valores, ¿ya? Y si es el primer valor, claro, ¿cómo logro que aparezca esto del 1? Justamente dentro del for, en la línea 13, estoy pidiendo que se imprima el valor de i más 1. Sé que i toma en primera instancia el valor de 0, más 1, 1. Y para que el usuario sepa que está ingresando el primer valor. Pero esto es opcional. Bueno, al final esto no es que va a afectar al resultado, ¿no? Simplemente es ya de ayuda para el usuario, para que sepa cuántos números va ingresando. Entonces voy a ingresar el 7, el segundo valor el 23, el tercer valor el 5, cuarto valor el 19, quinto valor, puedo ingresar un valor negativo también, el 23, el 52, el séptimo valor el menos, creo que el menos 9, el octavo valor el 17, el noveno valor el 6, décimo valor el 28, décimo primer valor el 36, décimo segundo valor el menos 5. ¿Ya? Pues fíjense, a partir de ello yo he podido obtener el valor mínimo y el valor máximo ingresado. En este caso el valor mínimo, el 23, menos 23, perdón, que fue el quinto valor ingresado. Por otro lado, el valor máximo ingresado, el 52, ¿sí?, que fue el sexto. Esto lo podríamos, pues, ejecutar para una mayor cantidad de valores, sí. Al final, tengo como primera opción definir la longitud del vector y a partir de ello voy ingresando cada uno de los valores. ¿Sí? Hacemos otra vez 4. ¿Ya? Bien.
funciona también para vectores cortos. Luego, ¿puedo mostrar el vector? Claro que puedo mostrar el vector. Puedo mostrar cada uno de los elementos del vector. ¿Por qué razón? Porque se encuentran almacenados dentro del objeto vector. ¿No? Para ello simplemente recurro a una sentencia repetitiva for y muestro todos los elementos. ¿No? Entonces, nuevamente voy a usar longitud 8, menos 23, 4, 2, 6, 15, 28. Ah, perdón, era 8 de atención. Y 15. No, 13. ¿Ya? Se presenta el valor mínimo, el valor máximo y a la vez el vector. ¿Ya? ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí, muchachos? Miren cómo vamos empleando las sentencias repetitivas, ¿sí? Para ir realizando algunas operaciones adicionales dentro de los elementos del vector. ¿Sí? No únicamente nos centramos en ingresar los valores. No, ingresar los valores, realizar comparaciones, realizar sumas y más. Laura, cuéntame. Profe, si tuviera que pedirle al... O sea, no voy a saber cuántos números va a poner el usuario, entonces no podría usar un vector o le podría preguntar cuántos va a poner antes de que ingrese. A ver, en este caso, estoy considerando que el usuario es quien eh, indica la cantidad de elementos a ingresar. ¿Sí? Claro, esto porque conocería, una vez que el usuario empiece a usar el programa, ¿no? A priori conocería la cantidad de datos a ingresar. Claro, podríamos también el mismo programa usarlo para que se ingrese datos siempre y cuando estos datos no cumplan alguna condición. Pensemos en los criterios de parada, que ya habíamos hecho ejercicios de esos, ¿no? Que decíamos, el usuario va a estar ingresando datos siempre y cuando no teclee el menos 999, por ejemplo. Claro, allí se desconoce a priori la cantidad de valores. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque mientras la condición que se impone no se cumpla, pues vamos a tener ahí que seguir ingresando valores. En ese caso, lo recomendable no sería utilizar una sentencia for, sino una sentencia de tipo while, ¿sí? O una sentencia de tipo do while. Vamos. Pero claro, se podrían llevar a cabo esas modificaciones. En el caso de los vectores, como los vectores tienen una longitud finita, ¿sí? Como tienen una longitud finita, pues es muy común que cuando se trabaje con vectores, también se trabaje con sentencias repetitivas for. Vamos, ahora, no hay que descartar la posibilidad de tener sentencias repetitivas de tipo while, ¿sí? Profe, entonces si Ujú. no sé cuánto... O sea, si por ejemplo le digo ponga números hasta que presione el menos 999, entonces No no podrías podría definir ser un un vector. vector. Claro, no podrías definir un vector. Porque en primera instancia debes conocer la longitud para definir el vector. Ya, profe, gracias. Ujú. Ahora, claro, los vectores que de momento estamos estudiando son vectores o arreglos estáticos. ¿Sí? ¿Por qué estáticos? Porque una vez que se define la longitud, no se puede modificar. La longitud del vector no se puede modificar. ¿Ya? En el capítulo 6, me parece el curso, en el tema 6, estudiaremos arreglos dinámicos. Entonces, en primera instancia se define una longitud, pero ya al momento que se está trabajando con el objeto, se puede ampliar la longitud, se puede reducir y realizar algunas operaciones más. Pero esto ya haciendo uso de arreglos dinámicos, que lo veremos más adelante. Vamos. Esteban, cuéntame. Profe, disculpe una pregunta. ¿Qué pasaba, o bueno, qué pasaría si es que el valor del mínimo y el máximo les inicializamos con, o sea, los mismos valores que ahorita tenemos, pero al revés? El mínimo en menos 9.999 y el máximo en 9.999. No tendría sentido, porque fíjate, pensemos sin pasarnos al programa a hacer nada. A ver, el mínimo lo define en menos 9.999. Y resulta que vas a ingresar un vector con longitud 3. ¿Con qué valores? 1, 2, 3.
¿Ya? Entonces, si el mínimo lo definiste en menos 999 e ingresas los números 1, 2, 3, pues resulta que ese menos 999, menos 9.999, va a ser menor a los tres valores ingresados. Y te mostraría como mínimo ese menos 9.999. Pero ese valor no lo ha ingresado el usuario. ¿Notas el problema que tendríamos, John? Sí, 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 sí. Ya me quedó más claro. ¿Sí? Claro, por eso hay que tomar como mínimo un valor muy grande y como máximo un valor muy pequeño, para forzar que al momento que el usuario ingrese el valor, el primer valor, pues ese primer valor actúe como mínimo y como máximo. Eso es lo que va a pasar en la primera, en el primer ingreso, digamos así, del valor al vector. El usuario ingresa el primer valor, pensemos del valor 10. Entonces le pregunto, 9.999 es mayor a 10, pues sí lo es. Entonces tengo que actualizar el mínimo. El mínimo ahora va a ser justamente ese valor de 10. Luego, el máximo. 10. No, perdón. Menos 9.999 sería. Menos 9.999. ¿Es menor a 10? Pues sí. Entonces 10. Ay, el máximo toma el valor de 10. Que es, estoy pensando mucho en menos 9.999. Entonces, fíjate, en la primera ejecución actualizas, ¿sí? Se actualiza el valor del mínimo y el máximo, obligatoriamente. Es lo que se logra cuando se define de ese modo, cuando se declaran de ese modo las variables y se inicializan. Laura, cuéntame. Profe, pero puede darse el mismo problema si pone números más grandes que 9.999. Claro, 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 es lo que les he dicho al inicio. El inicio he dicho que he fijado estos valores porque asumo que el usuario ingresa valores entre menos 1.000 y 1.000. Claro, puede darse el caso que el usuario ingrese valores menores a 1.000 y mayores, o menores a, en este caso tendrían que ser menores a 10.000 y también mayores a 10.000. En ese caso, ¿cómo solucionamos? Pues ingresando un valor mucho mayor para el mínimo y también para el máximo un valor mucho menor. Profe, pero para eso mejor pudiera, o sea, no declararle el mínimo como un número, sino que le iguala a n. Entonces, a partir de ahí va con lo que va metiendo el usuario. Eh, igual a n. No, no serviría. Porque fíjate, podríamos hacer eso, pero no serviría. Porque hay varias casuísticas y entre una de ellas sería la siguiente. A ver, entonces aquí declaro, ya recibo el valor de n del usuario, declaro min igual a n y max igual a n. Es la idea. Min y max igual a n. Sí, pero solo se ¿Ya? igualaría el primer n y después ya fuera cambiando según los demás n's que entren. ¿Ya? Como if. ¿Ya? Veamos. Entonces, mira, podría hacer esto, ejecutarlo. Y si ingresa la longitud del vector, debo ingresar una longitud 5. Ingresa el primer valor, 0. Segundo valor, 0. Tercer valor, 0. Cuarto valor, 1. Quinto valor, 1. Mira, el mínimo está bien, pero el máximo no. Claro, me está arrojando un valor que al final el usuario no ha ingresado. ¿Cómo solventamos esto? Alguien podría decir, en máximo podríamos colocar menos n. En parte se soluciona, pero en parte no. ¿Sí? En parte se soluciona, en parte no. ¿Y esto por qué razón? Nuevamente un vector de longitud 8. Ingreso los valores 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Esto funcionó. Vamos con valores mayores de 8. Nuevamente 8. 10, 10, 10, 10, 10, 10 y 10. Mira, no se soluciona por completo.
ejemplo, ahí el mínimo me arroja un 8. Pero en ningún momento el usuario ingresa un 8. Yo al Y si menos no le lo veo pone, válido. y si le pone Cuéntame. en el primer número del vector, ¿Qué le pongo en el primer número del vector? o sea que el mínimo sea igual al vec 0 y el máximo igual al vec 0, entonces ahí se va modificando según lo que va entrando los números. A ver, pero el problema es en qué parte lo defino, el mínimo y el máximo. Tendría que ser fuera del for porque si no se va a ir poniendo otra vez igual, sin tomar en cuenta el i. Claro, es que mira, si lo hago fuera del for, digámoslo así, voy a seguir lo que me indica, ¿ya? Está bien, ¿no? O sea, hay que despejar todas las dudas. Está bien esto. Podría hacer esto, es decir, voy a tomar el elemento en la posición 0, el min, y el máximo también el elemento en la posición 0. ¿Cuál es el problema de esto? Lo que ya había dicho hace un momento. En la línea 9 declaramos el vector. Declaramos el vector, pero aún no está inicializado el vector. Podría suceder como hace rato, que en esa posición 0 el compilador coloque un valor muy grande. 3.145.280. ¿Sí? Nadie me garantiza que en la posición 0 del vector se encuentre el valor 0. ¿Estamos? Entonces aquí estamos en la línea 2, estaríamos tomando valores que en principio desconocemos, ¿sí? ¿Cuáles serían? Porque el compilador por algún motivo coloca valores allí. Profe, y este último, ¿y si primero lo declararan? O sea, primero hiciera que el usuario ingrese el vec sub 0 y a partir de ahí inicio el for con el i igual a 1. Ingrese solo el primer elemento. Pues que ahí nos vamos a complicar más, porque ¿qué sucede si el usuario decide ingresar un vector de longitud 1? Ah, ya no entrar al Ya for. no tendría sentido el for. ¿Sí te das cuenta? Es que hay que evaluar todas esas casuísticas, ¿no? Ya, profe, gracias. Sí, lo mejor es lo que había hecho en principio, ¿no? O sea, ya dependiendo mucho de los valores que va a ingresar el usuario. Por ejemplo, lo que podríamos hacer es restringir a que el usuario ingrese valores en un rango. Y claro, el mínimo y el máximo voy a colocar valores por fuera de ese rango. ¿Sí? Eso también lo podría hacer. Entonces, bueno, aquí volvemos al caso. Tendríamos que poner el mínimo, recuerden, un valor muy, muy grande. Mientras que el máximo, un valor muy, muy, muy pequeño. Y con esto funcionaría. ¿Ya? Y recuerden, la última parte simplemente estamos mostrando el vector. ¿Ya? Pues bien, continuamos. Dice, los vectores permiten almacenar múltiples valores de un mismo tipo. Ya habíamos visto hace rato, decíamos, vamos a ingresar 12 valores. O sea, esos 12 valores se almacenaron en un único objeto. Si no hubiese la posibilidad de generar vectores, habría que crear 12 variables para almacenar cada uno de esos valores. Si luego la idea es ingresar 100 variables, perdón, 100 datos, habría que crear 100 variables. Claro, para evitar justamente aquellos, lo que se tiene, ¿sí? Facilidad para almacenar los datos con los vectores, ¿no? Se tiene una facilidad para aquello. Entonces, los vectores permiten almacenar múltiples valores de un mismo tipo con una única sentencia de definición y una única variable. Además, el acceso a los datos almacenados en el vector es muy eficiente y sencillo a partir de su posición. ¿Ah? Y ahora veamos el ejemplo 3. En el ejemplo 3 se intenta pues replicar operaciones de vectores en R3. ¿Sí? Lo primero, vamos a poder almacenar dos vectores de R3. Adicionalmente, realizar el cálculo de la suma vectorial y el producto interno. ¿Sí? El producto interno usual. Pues bien, voy a tomar este código que lo tenemos por acá.
Empezamos el programa declarando 3 vectores de longitud 3. ¿Sí? En los 2 primeros vectores se van a almacenar los datos que ingrese el usuario, las posiciones que ingrese el usuario. ¿Sí? En el tercer vector de la línea 7, pues lo que pretendemos es almacenar el resultado de la suma de los 2 primeros vectores. Mientras que en la variable producto, ¿sí? Almacenaremos el resultado del producto interno. ¿Ya? Mediante una sentencia for, pedimos al usuario que ingrese o introduzca las componentes de cada uno de los vectores. Primer vector, segundo vector, ¿sí? Llevaremos a cabo la suma. Para llevar a cabo la suma, haremos uso nuevamente de una sentencia for en la que se va a ir visitando la posición iésima del primer vector y se sumará con la posición iésima del segundo vector. Recordemos que para sumar vectores, lo que hacemos es sumar, ¿sí?, los elementos que se encuentran en las mismas posiciones. ¿Ya? Y eso vamos almacenando en la posición iésima de este tercer vector. Para el producto interno, en cambio, recordemos que accedemos a las mismas posiciones y vamos multiplicando. ¿Sí? Y esos términos al final los vamos sumando. Entonces, el elemento iésimo del primer vector por el elemento iésimo del segundo vector, luego sumamos, ¿sí?, al resto de términos. Y es así como tendríamos el producto interno. Y luego, ¿sí?, vamos a mostrar, en este caso, el vector suma. Dice, el vector suma es... sí, vamos a mostrar el vector resultante de sumar los 2 vectores iniciales. Para mostrar este vector, pues requerimos la sentencia for, repetitiva for, para acceder a cada una de las posiciones. ¿Sí? Y también mostramos el producto interno. Algo que aquí nos gustaría, de momento, es simplemente hacer lo siguiente. Tomar o hacer el llamado a la sentencia cout. Decir, mira, imprímeme suma. Y dale un salto. Es lo que me gustaría. Pero claro, si ejecuto este programa tal como está, me va a dar un error en la línea 37. ¿Por qué razón? Porque suma corresponde a un vector, ¿sí? Y un vector no es un tipo básico, ¿sí? Los tipos básicos, pues lo conforman los vectores, perdón, las variables booleanas, variables enteras, string y tipo float o double. Pero aquí tengo un vector. Cuando al compilador le pido que me muestre un vector en pantalla, el compilador no sabe cómo mostrar ese vector en pantalla, ¿sí? Y como no sabe cómo mostrar, me va a lanzar un error. Bueno, aquí me pide la primera componente, vamos a hacer 1, 2, 3, la primera componente. Luego 6, 7, 8, ¿sí? Fíjense ahí. Me lanzó cualquier cosa, menos lo que esperaba. ¿Qué esperaba que me lance? Pues que me lance el vector resultante, el vector resultante de sumar los 2 primeros. 1 y 6, 7, 2 y 7, 9, 3 y 8, 11, 7, 9 y 11. Estas entradas, justamente lo que esperaba que me lance acá al final. ¿Sí? Pero claro, esto no lo puede hacer porque desconoce cómo mostrar esto en pantalla. Así que en el último de los temas que estudiaremos, allí veremos cómo modificar, ¿sí?, los operadores de salida y de entrada para que se puedan mostrar estos resultados, ya sean vectores, matrices y más objetos. ¿Estamos? Pues de momento nos arroja este código que desconocemos de qué vaya. ¿Ya? Entonces, como no podemos mostrar de forma directa, tenemos que recurrir a acceder a cada una de las posiciones, ¿sí?, e ir mostrando una por una las posiciones. Claro, también lo que me gustaría más adelante es, una vez que el usuario ingrese el primer vector, ingrese el segundo vector, para llevar a cabo la suma, simplemente hacer esto, es decir, mira, en suma vas a colocar lo que tienes como vector 1 y esto le vas a sumar a lo que tienes como vector 2. Eso me gustaría poder realizar más adelante.
Claro, si de momento lo ejecuto, me va a lanzar un error. ¿Por qué razón? Porque el compilador no sabe cómo sumar vectores en R3. ¿Sí? No sabe cómo sumar, entonces hay que enseñarle aquello al compilador. ¿Sí? Y esto lo haremos justamente como indicaba en el último de los capítulos que estudiamos. ¿Sí? Entonces, como no sabe cómo sumar, pues vamos a lo más básico. Acceder a cada una de las posiciones e ir sumando posición a posición y el resultado, almacenar la posición IS. Vamos. Esto por si de pronto se preguntan por qué hacemos uso de una gran cantidad de sentencias repetitivas for. ¿Sí? Claro, sería diferente o es diferente cuando se declaran, por ejemplo, variables enteras, ¿no? A y B, pensemos A igual a 4, B igual a 6, y luego se lleva a cabo la suma. ¿Sí? Coloco un cout y se muestra A más B. A más B. ¿Ya? El compilador internamente aquí toma el valor de 4, toma el valor de 6, sabe cómo sumar. ¿Por qué sabe cómo sumar? Porque son tipos básicos. ¿Sí? Tipos primitivos para el lenguaje. Mientras que los vectores no lo son, por tal motivo, no pueden, ¿sí? No pueden llevar a cabo estas operaciones. ¿Ya? Eso para que quede claro, ¿no? Daniel, cuéntame. ¿No existe algún paquete de C++ para que ya tenga estas funciones directamente para suma de vectores y así? Sí, sí lo hay, pero no es objetivo del programa, del curso en sí. Sí, el objetivo es que se tenga un dominio sobre los tipos fundamentales, primitivos que maneja C++, pues, y luego ya queda a decisión de cada uno si luego hace uso o no de paquetes, que al final hay una gran cantidad dentro de los repositorios de C++. ¿Sabe qué hay? Hay. ¿Sí? Pero nosotros vamos a ver cómo construir o cómo modificar ciertas instancias para que el compilador aprenda a realizar esas operaciones. Vamos. Entonces, con eso nos toparemos en el último de los temas. ¿Sí? Ya. Entonces, dicho eso, iniciamos nuevamente aquí la primera componente, por ejemplo, 0, 2 y 3, el primer vector con elementos 0, 2 y 3, el segundo vector con elementos 6, 1 y 4, el vector suma, pues tiene los elementos 6, 3 y 7 y el producto interno nos arroja un resultado de 14. ¿Ya? Pero de aquí no se va muy bien estas leyendas o estos mensajes muy extensos, ¿no? Sí, se podría luego modificar. Bien, continuemos. Luego vamos a hablar sobre la inicialización de los vectores. ¿Sí? Para ello, dice, se puede inicializar un vector en la misma definición de la variable. ¿Sí? De momento lo que hemos estado haciendo es definir el vector y luego, mediante una sentencia repetitiva, pedirle al usuario que vaya ingresando los diferentes valores. Sin embargo, se puede inicializar el vector en la misma definición. Para realizar esto, hay que encerrar, dice, entre llaves, la lista de valores con que se inicia el vector, separando los valores entre sí mediante comas. Entonces, el ejemplo 4 permite obtener el gasto total de una familia X. Entonces, claro, pensemos que esta familia ha tenido 7 gastos, ¿sí? 7 rubros de gastos. Pues entonces, fíjense, en la línea 5, como define el vector, ¿sí? Para almacenar datos enteros, etiqueta gastos, longitud 7, y a la vez le inicializo. ¿Cómo inicializamos? Pues pasando una lista de valores. Esta lista va a estar encerrada entre llaves y separado por comas. ¿Ya? Luego puedo llevar a cabo la suma de todos estos gastos. Para ello, en la línea 6 declaro una nueva variable suma. En la línea 8 la inicializo en 0. Esto lo podría haber hecho en una sola línea, pero bueno, no hay problema con esto. Y en la línea 9
recurro a una sentencia repetitiva para ir tomando cada uno de los valores de este vector e ir sumando, ¿sí? Y mostrar el resultado final. Pues bien, lo que voy a tomar a continuación para ejecutarlo en el online GDB. Bien, lo ejecutamos y ya nos muestra el gasto total, $1,695. Claro, es el resultado de haber sumado estos 7 rubros. ¿Podemos aumentar a 10? Claro que podemos aumentar a 10 ese vector. Eso implicaría que se deben compartir 10 valores. Se van a compartir 565, el 120, el 310. Tengo 2, 4, 6, 8, 10. Ahí tengo los 10 valores. ¿Sí? Por tanto, en el for tendría ahí menor o igual, menor no más, menor a 10. Esto puedo acá mismo inicializar en 0. ¿Ya? 2, 4, 6, 8, 10. Está muy bien. Podemos llevar a cabo la suma. En este caso, el gasto total es de 2,690. ¿Ya? Entonces, ahí estamos definiendo el vector e inicializándolo a la vez. Podemos también inicializar otro tipo de vector. Claro que sí, por ejemplo, de tipo double. No tiene por qué restringirnos únicamente a tipo entero, ¿no? Entonces podríamos tener aquí 23.6, 14.7, 1.34, 9.35, 10.26, 0.36, 0.29, se me inventó, 10.28, 4.33, 5.47. ¿Ya? Y llevamos a cabo la suma. Claro, aquí en el for, Stein debe seguir como tipo entero, porque aquí lo que estamos controlando es el índice. ¿Sí? El tipo booleano, perdón, el tipo double va a corresponder al vector que almacena datos con punto flotante, así como el resultado en donde se va a colocar el total, ¿sí? De estos datos con coma flotante, ¿no? Entonces lo ejecutamos y ahí tenemos el gasto total, 79.977. ¿Estamos? No sé si tengan alguna duda sobre esto, Esteban. Sí, profe. ¿Por qué le inicializamos la suma en 0? Eso no lo veo muy bien. Nuevamente lo que ya les había comentado hace algunas clases, cuando definimos una variable, hay que inicializarla si esta variable va a formar parte de una operación aritmética, como en este caso. Fíjate en la línea 9, lo que estamos haciendo es acumulando dentro de suma los valores de los gastos. En el fondo, esto se puede ver como suma es igual a suma más los gastos de la posición y S. ¿Qué sucede si tú no inicializas la variable en la línea 6? Pues al momento que ejecutes la primera iteración con el for, te vas a encontrar con esta operación. Dices, mira, en suma voy a colocar lo que en principio se encuentra en suma más los gastos. Pero claro, como únicamente lo declaraste y no lo inicializaste, puedes encontrarte con el problema de que el compilador coloque algún valor distinto de 0 en suma. ¿Sí? Entonces, al final terminas obteniendo un resultado que no corresponda a la información que posees. Hay que tener cuidado con eso. ¿Sí? Entonces, declaras e inicializas. Esa es la recomendación. Pues está claro, Esteban. Sí, profe, gracias. ¿Ya? Entonces, por esa razón, aquí hemos colocado esto en 0, ¿no?
Lo ejecutamos. Y ya estaría. ¿Ya? Continuemos. Dice, si inicializamos un vector, no será necesario que indiquemos su tamaño. Esto es importante, porque el compilador lo puede saber contando los valores ingresados en la lista. Claro, ¿para qué compartirle una doble información al compilador? Miren, al compilador le estoy diciendo, el vector va a tener longitud 10. Y adicionalmente le estoy compartiendo un listado con 10 valores. Pues no es necesario indicarle el tamaño cuando inicializamos el vector. Recuerden, cuando inicializamos el vector no es necesario indicarle el tamaño, porque automáticamente el compilador contabiliza la cantidad de datos con los que se va a inicializar y esa cantidad va a corresponder a la longitud del vector. Lo volvemos a ejecutar y tenemos exactamente el mismo resultado. ¿Ya? Volvemos. Bueno, en el ejemplo 5, en el siguiente programa se emplean vectores cuyo tamaño no se encuentran definidos. Claro, aquí lo que se pretende es armar un mensaje, como así, mostrar mensajes, ¿sí? En los que se indique la cantidad de días que tiene cada uno de los diferentes meses del año. Entonces, sabemos que existen 12 meses y pues la cantidad de días que tiene cada uno de ellos. Como estos dos listados con los cuales se inicializan tienen el mismo tamaño, que sería 12, pues no es necesario que especifique el tamaño dentro de estos dos vectores. Sí, el primer vector, un vector de tipo entero, el segundo de tipo string. Y mediante esta sentencia for vamos armando el mensaje. ¿Sí? Entonces esto lo vamos a imprimir, lo voy a ejecutar, ¿no? Ya. Y miren lo que aparece. El mes de enero tiene 31 días, el mes de febrero 28 días, el mes de marzo tiene 31 días. Vamos armando cada uno de estos mensajes a partir del resultado, ¿sí? De ir tomando elementos de uno y otro vector. ¿Ya? Es lo que estamos haciendo en esta parte. Y hasta ahí no sé si tengan alguna duda de qué matrices. Voy a intentar dejarlo para la siguiente clase. ¿Sí? Hasta ahí no sé si tengan alguna duda, chicos. No. Entonces recuerden, ya se subió la tarea. ¿Sí? Que por favor que la revisen. Si tienen dudas me comentan. La tarea la deben entregar el siguiente miércoles al final del día. ¿Ya? Son 6 ejercicios que les había indicado, 6 ejercicios que intentan pues que cada uno de ustedes, ¿sí? Vaya adquiriendo habilidad para el manejo de las sentencias condicionales y repetitivas, ¿sí? Es lo que se busca en el fondo. También ya les indicaré el día de mañana, yo creo que la siguiente semana habilitaré ya la evaluación del tema 2, ¿sí? Podría ser el siguiente miércoles, ¿sí? El siguiente miércoles, habilitar esa evaluación. Y a semana seguida habilitaría la evaluación del tema 3, ¿sí? Bueno, un segundito, las notas las tenemos que pasar. Las tenemos que pasar hasta el 23 de julio. Aún nos quedan algo más de 3 semanas, ¿no? Es tiempo suficiente para evaluar hasta la unidad 4, ¿sí? Serían las 4 unidades que revisaríamos en este primer bimestre. Pues bien, hasta ahí la sesión de hoy, chicos. No sé si tengan alguna duda más. Si no, pues allí finalizamos.